Asesinado en San Sebastián, en su domicilio, el senador socialista Enrique Casas, que encabezaba la lista al Parlamento Vasco del Partido Socialista de Euskadi PSOE por Guipúzcoa. La campaña electoral vasca, que debía cerrarse mañana a las 12 de la noche, ha quedado suspendida en cuanto se ha conocido la noticia del brutal asesinato. Todos los partidos vascos se encuentran reunidos al más alto nivel para convocar mañana conjuntamente una acción de protesta masiva en Euskadi. El caos de tráfico por la huelga de camioneros franceses y de los aduaneros italianos afecta ya a varios países europeos. La Comunidad Económica Europea estudia la convocatoria urgente de los ministros de Transportes para afrontar la situación. Un total aproximado de 96 vuelos quedarán suspendidos hasta pasada la medianoche de hoy, segunda jornada de huelga de las compañías Iberia y Aviaco. El tráfico aéreo programado se ha desarrollado con absoluta normalidad. Las pérdidas acumuladas del grupo Rumasa a finales del 83 ascendían a 424.000 millones de pesetas, según ha confirmado el director general del Patrimonio del Estado, Javier Moral, al cumplirse hoy un año de la expropiación del grupo. Buenas noches. El senador socialista Enrique Casas, cabeza de lista del Partido Socialista de Euskadi PSOE por Guipúzcoa, ha sido asesinado esta tarde en su domicilio, en San Sebastián. El asesinato ha sido obra de un individuo encapuchado que ha penetrado en su domicilio apartando a un hijo del senador que se encontraba con él en aquellos momentos. La campaña electoral vasca, que debía finalizar mañana, ha sido suspendida y los partidos se han reunido al más alto nivel para convocar mañana una acción conjunta de repulsa al terrorismo. Enrique Casas, senador socialista y candidato número 1 por Guipúzcoa al Parlamento Vasco, fue asesinado a las 4 de esta tarde, poco después de abrir la puerta de su domicilio en San Sebastián. Instantes antes de cometerse el atentado terrorista, un individuo encapuchado llamó a la puerta de la vivienda del senador Casas en la urbanización Bidebieta 2. Enrique Casas se dirigió a abrir la puerta, acompañado al parecer por su hijo mayor, Richard, de 17 años. Al abrir la puerta, un terrorista encapuchado apartó al hijo de Enrique Casas y disparó contra el candidato socialista. Los disparos se produjeron en la misma puerta del domicilio. 4 impactos de bala en el tórax y 1 en la yugular, considerado este como mortal de necesidad, acabaron con la vida de Enrique Casas. Inmediatamente después de cometido el atentado, el encapuchado huyó en un Sinca 1200 que le esperaba en las afueras de la vivienda. Posteriormente, el Sinca, robado esta mañana, fue abandonado y los terroristas se introdujeron en un taxi también robado a punta de pistola. Imagino que ustedes tendrán conciencia clara de qué se puede decir después de esta muerte, de este asesinato. Está dentro de una cadena de asesinatos, de crímenes, de muertes, y está dentro de una política que lleva un grupo terrorista en el País Vasco contra la convivencia de los vascos, contra la convivencia de los españoles, y en este caso además pues es un amigo, un compañero, y lo que hace lógicamente más difícil decir cualquier tipo de frase que tenga una articulación más allá de la emoción y del sentimiento. En nombre del Partido Nacionalista Vasco, en nombre de los que formamos el Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco en la primera legislatura del Parlamento Vasco y en el mío propio, no tengo palabras para calificar el asesinato de Enrique Casas. Enrique Casas fue un compañero nuestro en el Parlamento Vasco durante esta primera legislatura dentro del Grupo Socialista. Fue además senador representante de la Comunidad Autónoma, nombrado por el Parlamento Vasco, y miembro de la Junta de Seguridad. Al margen de todos estos títulos, hay que condenar una vez más la falta de respeto absoluto por la vida humana, el asesinato de una persona, de un demócrata y de un hombre de bien. Por todo ello, yo quiero aquí insistir en lo que esto representa como un atentado a la democracia, como un atentado hacia nuestras instituciones y como un atentado y un salto en la escalada criminal en los atentados terroristas. Estando en Vitoria, en plena campaña electoral, me he enterado esta tarde, después de las 4,
de la muerte violenta del senador del Partido Socialista, Enrique Casas, mi primera reacción ha sido de conmoción. Y creo que la misma reacción que yo han tenido los compañeros de la Mesa Nacional, que inmediatamente hemos convocado con carácter de urgencia una reunión que acabamos de finalizar para hacer una valoración de urgencia sobre este hecho. Y verdaderamente la valoración que hemos hecho, ya digo, de urgencia, haremos posteriores valoraciones más tarde, es que Herri Batasuna se siente profundamente conmocionada por la muerte de Enrique Casas y en esta primera valoración de urgencia manifestamos ante la opinión pública lo siguiente. Primero, la condena más rotunda a este hecho, a través del cual se pretende buscar un enfrentamiento artificial de guerra sucia. En segundo lugar, este hecho lo enmarcamos en una clara provocación y cadena de muertes que vienen aconteciendo antes y a lo largo de toda la campaña electoral. Quienes lo han cometido tienen una clara intencionalidad: boicotear o cambiar el signo de estas elecciones, tratando de confundir a la opinión pública, desviando la atención de las cuestiones fundamentales que constituyen el eje de las diferentes opciones políticas de esta campaña. La coincidencia de las fechas, la elección que los autores han hecho de la víctima en la persona de Enrique Casas, deja bien a las claras la intencionalidad que persiguen. Ante esto, y como valoración de urgencia y como solidaridad, Herri Batasuna, ante este hecho hemos suspendido todos los actos electorales y más adelante haremos nuevas valoraciones. Quiero testimoniar el dolor, la repugnancia que en estos momentos siento ante la muerte de un compañero que ha defendido unas ideas y unos principios, y la Coalición Popular se reunirá inmediatamente para tomar una decisión política y hacer una valoración política en ese sentido. En estos momentos solo me cabe expresar, y yo lo he padecido y lo he sufrido en algunas ocasiones, el dolor hacia la muerte de un compañero, hacia el dolor de esta familia que hoy sufre una vez más la escalada, la lacra de este terror que está deshaciendo esta tierra. Lo que nosotros querríamos es que, más allá de las diferencias políticas que pueda haber entre las fuerzas democráticas vascas, nosotros pensamos que mañana debía de convertirse en un acto de solidaridad, en un día de solidaridad del conjunto de las fuerzas democráticas vascas con el Partido Socialista de Euskadi. El EPK ya ha suspendido por sí la campaña electoral y bueno, hemos sugerido a los compañeros socialistas nuestra disposición a desarrollar todo tipo de actos fuera ya de campaña electoral, solidarios con esta tragedia. Y creo que el mensaje único, haciendo abstracción, repito, de cualquier contenido electoralista en este momento, pues el mensaje único que yo quiero transmitir es que unidad del pueblo vasco, unidad de las fuerzas democráticas vascas contra el terrorismo. Es decir, que no persigue otra cosa que destruir el sistema democrático, lo encubran como lo encubran. Es decir, es objetivamente un aliado de la involución del fascismo, no es otra cosa. Enrique Casas tenía 40 años. Había nacido en Guadix, Granada, estaba casado y tenía 3 hijos. Era senador socialista en representación del Parlamento de Euskadi, parlamentario de la legislatura recién terminada, secretario de organización del Partido Socialista de Euskadi y de profesión físico nuclear. El cadáver del senador socialista fue trasladado alrededor de las 6 de la tarde desde su domicilio hasta la residencia sanitaria, donde se le practicará la autopsia por orden del juez. La capilla ardiente está previsto que se instale en la Casa del Pueblo de San Sebastián y a partir de mañana, a mediodía, serán trasladados sus restos mortales a la Diputación Foral de Guipúzcoa. Los funerales se oficiarán mañana viernes por la tarde en la Catedral del Buen Pastor. Pienso que ha sido eso, un violento golpe contra Euskadi, justo 2 días después de la ley antiterrorista. Yo ya decía en el debate sobre la ley antiterrorista que me preocupaba sobremanera que el terrorismo respondiese a esta ley con un asesinato y desgraciadamente ha sucedido. También hay que recordar que la propia ETA y el partido Herri Batasuna andaban acusando directamente a algunos socialistas de esa actividad ilegal. Esta ha sido una venganza vil de
ratas de estercolero y francamente la valoración política de este asesinato cede ante la valoración personal, y es que un compañero ha sido asesinado, y esto es lo que ahora en estos momentos es importante: han asesinado a un compañero y a un demócrata. Los que usan las armas se ve que no quieren la democracia, pero los que queremos la democracia tenemos un arma, y nuestra arma justamente va a ser el votar el domingo con absoluta libertad, como si nada hubiera pasado. El corazón nuestro estará encogido de dolor, la angustia subirá a nuestra garganta, pero nosotros iremos ordenadamente a votar con libertad el día 26, justamente para llevar la contraria a quienes, matando a los representantes del pueblo, quieren en realidad matar la democracia. Yo entiendo que en estas dramáticas circunstancias que está viviendo el pueblo vasco y como consecuencia todo el pueblo español, el mejor homenaje que se puede hacer a este hombre y a tantas y tantas víctimas del terrorismo suicida y loco de ETA es el de ir a votar masivamente, ir a votar especialmente por aquellos partidos que han condenado sin ambages este tipo de actuaciones, y seguir trabajando todos para una sociedad mejor en la que no quepan este tipo de actos, en la que este tipo de actos y este tipo de personas y de asesinos no tengan cabida. Sepan los asesinos de ETA y sus colaboradores que sus acciones terroristas no conseguirán amedrentar a los socialistas ni al movimiento obrero en la defensa de la democracia y sus instituciones, que son el soporte de una España en libertad. El Partido Socialista Obrero Español hace un llamamiento a todos los ciudadanos vascos para que desde la serenidad sepan responder con firmeza a aquellos que mediante el miedo quieren coartar su libertad. Hoy más que nunca, los vascos deben acudir al cumplimiento de su deber de ciudadanos para rechazar, mediante las urnas, la razón de la muerte que esgrimen los enemigos de Euskadi y de España. Era un vasco más. Y matar a un vasco como matar a otras personas, y en aquella tierra tan atormentada por estos grupos, es como estar asesinando a todos los que forman parte de aquel país. Por eso he pedido a la Cámara que tenga en cuenta que la primera víctima de este terrorismo es precisamente el pueblo vasco, que comparte el dolor de tantas y tantas víctimas de los terroristas, que comparte el dolor de tantas y tantas familias y de tantos y tantos parientes y compañeros y conciudadanos de esas víctimas muertas, y que como consecuencia de esto, solamente si se llega a superar para llegar a una convivencia, si se llega a romper la irracionalidad de quienes asesinan de esta manera tan vil a las personas que representan al pueblo vasco y al pueblo español en los distintos estamentos y en las distintas cámaras, se podrá llegar a una convivencia auténtica, se podrá llegar a una convivencia en paz, en libertad y en democracia. El gobierno español, a través de un comunicado, acaba de expresar su dolor por el asesinato de Enrique Casas, el senador socialista, y al mismo tiempo llama a la población a colaborar para erradicar el terrorismo, para erradicar a ETA. Es muy difícil aguantar el dolor y la rabia que produce un asesinato como este, dice este comunicado que acaba de difundir la oficina del portavoz del gobierno. Añade que Enrique Casas, como bien sabe todo el pueblo vasco, era un hombre honesto que dedicó toda su vida, hasta su muerte, a luchar por la libertad y la justicia. El gobierno no va a parar, dice el comunicado, hasta terminar con la lacra del terrorismo que golpea a todos los sectores de la sociedad. Y termina afirmando la obligación de todos los ciudadanos a colaborar activamente en la desaparición de ETA. Contamos con un testimonio sonoro de excepción, las últimas declaraciones del senador Enrique Casas, formuladas a nuestros compañeros de Radio Intercontinental. Nosotros tenemos fundadas esperanzas de que el resultado electoral nos va a ser favorable, y si los ciudadanos acuden a las urnas en masa, como acudieron por ejemplo el 28 de octubre, estamos esperanzados en que después del día 26 de febrero Euskadi va a tener otro gobierno, va a tener un gobierno progresista, un gobierno socialista, que en colaboración con el gobierno socialista de la nación afronte los problemas fundamentales que tiene nuestro país, que son la violencia, la erradicación del terrorismo, la resolución de la crisis económica y del paro,
y el desarrollo del Estatuto de Autonomía y, por consiguiente, la institucionalización interna de Euskadi. Las Juventudes Socialistas, al condenar este asesinato, resaltan la coincidencia de la fecha, precisamente el 23F, aniversario del intento de golpe de Estado en España. El presidente del Congreso, Gregorio Peces Barba, ha leído esta tarde ante el Pleno una declaración institucional de la Cámara condenando el asesinato. Siempre hemos reprobado cualquier asesinato. Toda vida humana es igual ante la muerte, dice esa declaración. Pero en este caso, además de una persona, han asesinado a un representante de la soberanía nacional que reside en el pueblo español. Episodio más de la lucha por la libertad. Estamos, como hace muchos años, luchando por la libertad. La libertad se gana, pero hay que luchar por ella día a día. Yo solamente puedo decir que la ETA y aquellos que ayudan a la ETA o que apoyan a la ETA son asesinos de la libertad, que nos quieren quitar la libertad, pero que por muchos muertos que nos causen no lo van a conseguir. Los españoles hemos decidido vivir en libertad y vamos a vivir en libertad. Nos tendrían que matar a todos los españoles. Y yo creo que eso ya es una tarea superior incluso a las fuerzas de los de la ETA. Una gran parte de Europa se encuentra colapsada por la huelga de los camioneros franceses, a la que se unió la de los aduaneros italianos. Esta última ha sido ya levantada, pero los efectos van a durar todavía muchas horas. El caos de tráfico afecta ya a varios países como Alemania, Austria, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e incluso España, ya que 250 camiones se encontraban bloqueados en la Junquera. La Comunidad Económica Europea estudia la convocatoria urgente de una reunión de emergencia de ministros de Transportes para encontrar una solución al caos creado. A partir de las 3 de esta tarde ha comenzado a normalizarse la situación del tráfico pesado en las fronteras que en los confines del norte del país separan Italia de Austria. Ha sido el momento en el que el sindicato del cual forma parte la categoría de funcionarios de aduanas ha decidido suspender la huelga blanca, es decir, la extensión del trabajo en horas extraordinarias que durante estos 3 últimos días había bloqueado prácticamente el tráfico entre los dos países a los medios pesados de transporte por carretera. El tráfico reemprende pues lentamente, pero el conflicto sigue en pie. Primero porque los transportistas exigen que los pasos de aduana estén vigilados únicamente por la Guardia de Finanza, sin intervención como hasta ahora de carabineros y policía, al fin de aligerar trámites burocráticos en el paso aduanero. Y segundo porque los funcionarios de aduanas podrían reemprender la huelga si en el Consejo de Ministros del próximo sábado no se diseña un proyecto de ley de regulación de las aduanas. Franz Josef Strauss, ministro presidente de Baviera, no es partidario de que la policía actúe contra los camioneros que bloquean el tráfico hacia Austria. La autopista del Inn, en el sur de Baviera, está afectada por la huelga de celo de los aduaneros italianos en el paso del Brennero, fronterizo entre Austria e Italia. Pero la policía alemana antidisturbios empezó a media tarde de hoy a solicitar los datos personales de los camioneros que bloquean la autopista del Inn. Esto dio lugar a que los ánimos se exaltasen. Un grupo de camioneros planea sobre la huelga de los camioneros de Francia, donde se mantienen cerca de 200 barreras al tráfico en la zona este del país, desde la frontera alpina hasta las costas de Bélgica esencialmente. Un rayo de esperanza tras el anuncio del final de la huelga de los aduaneros italianos, origen del conflicto que ya ha cumplido una semana. La esperanza está apoyada en el anuncio por parte de algunos transportistas de la región alpina de la eliminación de media docena de barreras, cansados de la espera de unas negociaciones que no podrán reanudarse. De todas maneras, la huelga sigue y sus efectos económicos parecen ya muy elevados. Los barcos de pesca han dejado de faenar en muchas zonas al no permitirse el traslado del pescado, y el mismo paro técnico afecta a los mataderos y a numerosas empresas industriales que esperan el material para ocupar a cerca de 40.000 empleados. Justamente hoy, con media Europa paralizada por estos conflictos, la Comunidad Económica Europea daba a conocer un proyecto de acuerdo de transporte combinado por tren y carretera con España. Con la entrada en vigor de este acuerdo, aproximadamente hacia julio de 1985, del próximo año, se aligeraría la circulación por carretera. Pero la repercusión del conflicto europeo de camioneros ha llegado, aunque en cierta medida, a España también, sobre todo a la Junquera, donde había dificultad para los vehículos de salida. La repercusión del conflicto europeo de camiones para el tráfico procedente de España se deja sentir especialmente para los vehículos que salen por la frontera de la Junquera.
Aunque se circula en dirección a Francia, el atasco es muy importante porque en Perpiñán los camioneros franceses tienen acordonado el mercado de carga de San Carlos, uno de los principales centros de distribución del sur de Francia. Por ello, en la frontera de la Junquera se permite básicamente el paso a los camiones de trayecto corto, porque el embotellamiento en las carreteras francesas comienza a unos 25 kilómetros de España, a la altura de la localidad de Le Boulou. En Irún, las salidas se producen con normalidad. Un total aproximado de 96 vuelos quedarán suspendidos hasta las 12 de esta noche en la segunda jornada de huelga del personal de Iberia y Aviaco. El tráfico aéreo programado, sin embargo, se ha desarrollado con absoluta normalidad. La masiva participación de los trabajadores de Iberia y Aviaco en esta segunda jornada de huelga ha hecho que el aeropuerto de Barajas, como tantos otros aeropuertos de nuestro país, presenten un aspecto así de desolado. Se cifra la participación, según fuentes del comité de huelga, en cerca de un 98%. Por otra parte, se han cancelado a lo largo del día de hoy, a lo largo de los 3 turnos de huelga, que finalizarán esta noche a las 2 de la madrugada, unos 96 vuelos, de los cuales 68 corresponden a Iberia y el resto a Aviaco. Hay que señalar que los vuelos transoceánicos de Iberia, que tienen su salida esta madrugada hacia los países americanos, no van a sufrir ningún tipo de modificación, aunque sí puede haber algún tipo de retraso, ya que cuando se está trabajando los empleados están aplicando el trabajo a reglamento. Por esto mismo, mañana, aunque ya la huelga no se lleve a efecto, también podrán sufrir retrasos los vuelos en sus salidas y en sus llegadas. Asimismo, el comité de huelga, el comité de empresa, no está dispuesto a iniciar las negociaciones con Iberia hasta tanto ésta no retire las sanciones que pesan sobre 800 trabajadores por haber participado en asambleas que no estaban autorizadas. Un año después de la expropiación del mayor grupo empresarial español, Rumasa, han sido canceladas ya 304 sociedades, otras 200 están en proceso de cancelación y es muy probable que para mediados de este año queden solamente 264 de las 770 existentes el 23 de febrero del año pasado, cuando se llevó a cabo la expropiación. Así lo manifestaba hoy el director general de Patrimonio, Javier del Moral. Acumuladas por el grupo a finales de año asciende a 424.000 millones de pesetas. Financieramente es Rumasa, sociedad anónima, la que atraviesa una situación más difícil, pues tiene unos costes financieros de más de 50.000 millones de pesetas, sin contar con ingreso alguno. Rumasa, sociedad anónima, que es la cabecera del holding, tenía en el momento de la expropiación un pasivo de 250.000 millones, lo cual significa que a unos tipos de interés del 20% generaba unos costes financieros al año de 50.000 millones. Y no tenía ingresos, luego tenía unas pérdidas anuales del orden de 50.000 millones. Como esa sociedad no es nada más que ese pasivo, lo que sí está completamente claro y está totalmente seguro que habrá que reponer ese pasivo de Rumasa Sociedad Anónima, de manera que esos 250.000 millones más todos los intereses que vaya devengando esa cifra hasta que se repongan los fondos, eso evidentemente es seguro que es un coste mínimo fijo para los contribuyentes. Hasta el momento la Comisión Asesora para la Reprivatización ha dado el visto bueno para la reintegración al sector privado de 12 empresas y se espera que dé luz verde para otras 5 en los próximos 15 días. De las 770 sociedades que componían el grupo el día de la expropiación, gran parte de ellas eran sociedades ficticias. 304 ya han sido canceladas, 202 están en proceso de liquidación y son 264 las que quedarán funcionando. Algunas de ellas parecen inviables para el director general del Patrimonio, por lo que lo mejor sería cerrarlas. Sabemos que algunas de las empresas del grupo, que yo no creo que sean ni muchas ni importantes, probablemente son inviables, es decir, podrían venderse, claro, porque todo es posible venderlo, depende del dinero que uno coloque encima y del dinero que le tenga que entregar al comprador. Pero en fin, si son inviables, nosotros consideramos que la solución, la única solución, es simplemente liquidarlas. En el Congreso de los Diputados, tras la lectura de la declaración institucional contra el asesinato del senador Enrique Casas y después de guardar un minuto de silencio, ha continuado el debate sobre el proyecto de ley del habeas corpus. La libertad debe ser exaltada precisamente en el momento en que es más humillada. Con esta frase, el ministro de Justicia, Ledesma, ha resumido la actitud de la Cámara ante el asesinato del senador Casas Vilas. Y lo ha hecho precisamente en el momento de defender el proyecto de ley reguladora del derecho de habeas corpus, que es precisamente un desarrollo de las libertades constitucionales.
Este era el último punto del orden del día que quedaba pendiente para hoy. Como ustedes saben, el habeas corpus es el procedimiento destinado a poner a disposición del juez a una persona detenida ilegalmente, es decir, sin los requisitos que la ley exige. Los diputados Vendrés y Vicens han presentado diversas enmiendas que pretendían que se ampliara la relación de personas o instituciones que pueden iniciar el procedimiento de habeas corpus y que se introdujera la posibilidad del recurso. El diputado Vega Escandón, del Grupo Popular, deseaba que la persona que insta el procedimiento sea oída también por el juez, junto con otras personas. Los ponentes socialistas han rechazado las enmiendas, pero ha sido aceptada parcialmente, mediante una transaccional, una enmienda de Marcos Vizcaya para incluir en la exposición de motivos al Fuero de Vizcaya como uno de los precedentes históricos españoles. Ya saben ustedes que la institución es de origen anglosajón, pero tiene precedentes históricos españoles, junto con la legislación foral aragonesa, que tenía el llamado recurso de manifestación de personas del procedimiento de habeas corpus que ahora se regula. Anulada a la vista del juicio contra los asaltantes del cuartel de Berga, la decisión del Consejo Supremo de Justicia Militar supone que se debe celebrar de nuevo el juicio. El Consejo Supremo de Justicia Militar ha dictado auto por el que se declara nulo el juicio en el que se condenó a los asaltantes del cuartel de Berga. La decisión se basa en la renuncia a la defensa que en su día hicieron los acusados. Esta resolución supone que el sumario deberá reiniciarse a partir de ese momento procesal y por tanto será necesaria la celebración de una nueva vista oral del juicio, según fuentes de la defensa. Por otra parte, la Sala no accedió a la petición de libertad condicional solicitada por los abogados defensores, por lo cual los procesados continuarán en situación de prisión preventiva. La economía española, en términos de Producto Interior Bruto, ha crecido un 2% durante el pasado año 1983, según datos que acaba de facilitar el Instituto Nacional de Estadística. Por otra parte, el Instituto Nacional de Empleo subvencionará los costes de los trabajadores desempleados que contraten las corporaciones y comunidades autónomas. Estas subvenciones del INE se situarán entre el 40 y el 75% e incluso el 100% de los costes totales de estos trabajadores, incluida la cotización a la seguridad social por todos los conceptos. Los contratos se realizarán para obras y servicios promovidos por las corporaciones locales y comunidades autónomas. Los trabajadores cuya contratación sea causa de esta subvención deberán encontrarse en situación de desempleo o inscritos en la oficina de empleo sin percibir ningún tipo de prestación económica. 22 cines en toda España podrán exhibir películas clasificadas como X, según una concesión de la Dirección General de Cinematografía, que había recibido 94 solicitudes para el establecimiento de salas de este tipo. De estas 22 salas X autorizadas, 8 han correspondido a Madrid, 2 a Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante y Palma de Mallorca, y una a Almería, Granada, Lérida y Zaragoza. En este tipo de cines no podrán proyectarse otros géneros de películas y en ningún caso tendrán acceso los menores de 18 años. Se consideran películas X las de carácter pornográfico o que contengan apología de la violencia. Estas producciones no contarán con ningún tipo de ayuda o subvención del Estado. La posición española en la Convención de Londres ha obtenido una importante victoria moral por cuanto se prorroga hasta mayo de 1985 la prohibición de verter residuos nucleares en la fosa atlántica. El problema fundamental que se planteaba en la octava conferencia consultiva sobre vertidos nucleares en el mar era la prórroga de la moratoria que consiguió hacer votar la delegación española el pasado año. Este objetivo ha sido conseguido ya mediante la intensa acción diplomática de nuestros técnicos y negociadores. La moratoria, en efecto, se extenderá hasta el 31 de mayo del próximo año, fecha de la 9ª conferencia en la que se presentará el informe del grupo científico sobre la contaminación de los mares. En ese momento, y contando con un informe en el sentido positivo, podrá plantearse la prohibición total de los vertidos y la desaparición de la fosa atlántica. Las tropas iraníes alcanzan en su ofensiva la confluencia de los ríos Éufrates y Tigris, conquistando 15 pueblos y la importante ciudad de Kurna. A pesar de los desmentidos iraquíes, parece confirmarse la amplitud de la ofensiva de Irán y su avance en el interior del territorio enemigo, aun a costa de un elevadísimo número de víctimas.
La intención final de este nuevo ataque, desencadenado al amanecer, es cortar las comunicaciones entre Bagdad y Basora, la segunda ciudad más importante y la única salida al mar de Irak. La conquista de la ciudad de Kurna, donde la infantería iraní consolida sus posiciones, es el primer paso de esa estrategia. Irak, a su vez, ha intentado la réplica mediante su aviación, que ha bombardeado de nuevo objetivos industriales en el interior de Irán. El recrudecimiento de la guerra viene marcado por el hecho de que es la primera vez en casi 4 años de lucha que Irán lanza una ofensiva de tal envergadura y simultáneamente sobre varios sectores del frente. En una semana los ataques se han centrado en 4 grandes ejes sobre 500 kilómetros de longitud. La primera consecuencia de las acciones iraníes de hoy ha sido una fuerte escalada del precio del oro en los mercados internacionales, superando por vez primera en Londres en lo que va de año los $400 la onza. Respecto al estrecho de Hormuz, el presidente norteamericano Ronald Reagan manifestó en rueda de prensa su compromiso a mantenerlo abierto, haciendo lo que sea necesario para tal fin. Teherán ha reaccionado señalando que Estados Unidos se ha embarcado en una peligrosa aventura al estacionar su fuerza naval en el Golfo. Asesinado en El Salvador Roberto Ismael Ayala, diputado del Partido Auténtico e Institucional. El diputado sufrió 4 impactos de bala en la cabeza, a consecuencia de los cuales falleció instantáneamente. El atentado se produjo en un barrio residencial de San Salvador donde residía. Este es el segundo asesinato de un diputado en El Salvador en lo que va de año. El pasado 27 de enero fue el primero en la persona de un miembro de la Alianza Republicana Nacionalista. En ambos casos, las Fuerzas Populares de Liberación han reivindicado la responsabilidad de los atentados. Vamos a conectar ahora de nuevo con nuestro centro en Bilbao para recibir más información sobre el asesinato del senador socialista Enrique Casas. Vamos a ofrecerles a ustedes a continuación el reportaje que nos acaba de llegar a este centro regional de televisión española en el País Vasco, realizado por Eduardo Uriarte en el portal del domicilio del senador asesinado. Enrique Casas Vila, senador del Grupo Socialista y número 1 de la lista del Partido Socialista de Euskadi PSOE por Guipúzcoa, ha sido asesinado a las 4 menos cuarto de la tarde de hoy en su domicilio de San Sebastián, en la calle Torre Alondras 12, quinto derecha. A esa hora aproximadamente, según todas las versiones que hemos podido recoger en el lugar de los hechos, 2 encapuchados llamaron a la puerta. Fue el propio senador el que abrió su domicilio. Los encapuchados comenzaron a disparar ráfagas de metralleta y el senador, yendo instintivamente hacia atrás, concluyó muerto en su propio dormitorio. Enrique Casas Vila contaba con 40 años de edad. Estaba casado y es padre de 4 hijos, uno de ellos de muy corta edad, de muy pocos meses. Hay que señalar también que, según las primeras impresiones, los encapuchados pudieron llegar hasta este barrio donostiarra de Ayete en un Simca 1200 de color naranja y posteriormente marcharse en un taxi que les podía haber esperado, dado que este taxi en el mismo barrio fue robado a punta de pistola alrededor de la hora en que ocurrieron los hechos. El horror de la muerte y del asesinato se percibe sobre todo cuando el dolor se ve de cerca. Y yo quisiera que todos los ciudadanos de este país vieran el dolor de cerca para que sepan confrontarse y entender lo que es la violencia, lo que significa eso. Señor Garaikoetxea, ¿va a influir de alguna forma este hecho en las elecciones? Yo quiero hablar con emoción, pero también con serenidad. Y creo que la respuesta mejor que puede dar nuestro pueblo a quienes quisieran distorsionar su voluntad y su serenidad democrática es que respondan con serenidad democrática, expresen la voluntad de este país despreciando a quienes quieren precisamente despreciar esa voluntad democrática, y que la jornada electoral transcurra como debe transcurrir, sin que ningún iluminado, ningún asesino pueda cambiar su curso. ¿No considera un salto cualitativo en los atentados el que se haya hecho contra un cabeza de lista en plena campaña electoral? Hombre, evidentemente tiene esa perspectiva este asesinato, pero todos los asesinatos son igual de horribles. Lo digo desde la emoción de que han asesinado a un compañero mío del Parlamento y con todo lo que eso significa. Lo que pasa es que la irracionalidad y la carencia de lógica de los asesinos hace tiempo que es la misma siempre. Y nuestros esquemas no pueden coincidir con los de ellos. Y esto es incomprensible desde cualquier perspectiva, desde luego desde una perspectiva ética,
pero desde una perspectiva política no tiene tampoco explicación alguna. Desde luego, desde esquemas racionales y de gente con un mínimo sentido ético de la vida y de la política, no tiene esto ninguna explicación. Ante el brutal asesinato de Enrique Casas, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, PSOE en Guipúzcoa, y senador vasco, las centrales sindicales UGT, LSTV y Comisiones Obreras, a la vez que manifiestan su más enérgica condena por este hecho incalificable, llaman a todos los trabajadores vascos, primero, a secundar un paro general de 24 horas mañana viernes, día 24. Segundo, a asistir a los funerales que se celebrarán mañana viernes en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián. La nota la firman las tres centrales sindicales, UGT, LSTV y Comisiones Obreras. Complementariamente, desde Madrid, el Comité Ejecutivo de UGT acaba de hacer pública una nota en la que convoca a sus militantes, simpatizantes y a todos los trabajadores españoles para que mañana a las 12 del mediodía se guarde un minuto de silencio en todos los centros de trabajo de España para expresar su condena por el atentado contra el senador Enrique Casas. La Unión General de Trabajadores invita al resto de centrales sindicales a sumarse a esta iniciativa. Y desde Bayona acaba de llegar una noticia en la que se dice que José Urtiaga Martínez, presunto responsable de ETA militar, ha sido confinado en París, ha sido ya trasladado allí para ser confinado por las autoridades francesas. Por otra parte, se indicaba esta tarde en Bayona que ha sido reforzada la vigilancia de los puestos fronterizos del País Vasco a raíz del asesinato del senador socialista Enrique Casas. En las últimas 24 horas, una borrasca que estaba situada al norte de Francia se ha trasladado al Mediterráneo, provocando la entrada de aire frío e inestable en la península, que ha dado lugar a abundantes precipitaciones en las regiones más septentrionales y además se han registrado chubascos por otras muchas regiones en cantidad débil a moderada. Las precipitaciones han sido de nieve en las montañas, las nevadas han sido generales en los Pirineos, pero no solo en las montañas, sino también en el llano. Los copos de nieve se han visto por extensas zonas del Valle del Duero, por Navarra y también por las provincias de Lérida y de Cuenca. Con la entrada del aire frío, las temperaturas obviamente son bajas, sobre todo por el norte, y a las 4 de la tarde San Sebastián tenía tan solo 2 grados, esta misma temperatura se registraba en Pamplona, León daba tan solo 1 y ahí tienen las temperaturas más cálidas. El sur pues prácticamente no se enteraba del frío reinante en la mayor parte de la península. El mapa previsto para mañana nos continúa dando esa borrasca que les decía sobre el Mediterráneo. Iba a provocar, ya está de hecho provocando temporales por estas zonas. Hoy lo había por el mar de Aldebarán y mañana pues habrá vientos fuertes por toda esta zona. Asimismo continúa la entrada de aire frío hacia la península, por lo que mañana la mayor parte de las precipitaciones se van a quedar en las regiones del norte, al igual que hoy, pero en menor cantidad, y a la vez continuará el descenso de las temperaturas. Por tanto, el pronóstico para mañana es el siguiente: chubascos por la región cantábrica, de nieve por los Pirineos, algunos por el sistema central y también precipitaciones débiles a moderadas por las cuencas altas del Duero y del Ebro. Asimismo se esperan algunos chubascos por el resto de Cataluña, en los Pirineos habrá más, por la región valenciana y quizá alguno por la región murciana. Chubascos en las Islas Baleares, en donde abundará la nubosidad. Por el sur de la península la nubosidad será más bien escasa. En cuanto a las Canarias, algunas precipitaciones al norte de las islas. En el Valle del Ebro habrá cierzo fuerte. En cuanto al pronóstico marítimo, como decíamos al principio, vientos de componente norte con intervalos de temporal en esta área mediterránea, vientos de fuerza 4 o 5, más bien 5 por las costas del Cantábrico y fuerza 5 pero del nordeste en el archipiélago canario. Ha sido operado esta tarde en Madrid el duque de Cádiz, don Alfonso de Borbón, de una fractura abierta de fémur. Este es su estado de salud. Efectivamente, esta tarde, a eso de las 5, he operado a Su Alteza Real el duque de Cádiz de una fractura abierta que tenía de su accidente que todos conocen y que ya estaba cerrada y que tuvo que ser operada en diferido por razones técnicas. Se le ha hecho una osteosíntesis con un clavo intramedular, que es por dentro del hueso, que ha quedado muy firme y perfectamente. La operación la ha tolerado sin ningún problema. Él se encuentra bien y progresivamente pues va recuperándose de todas sus lesiones. ¿También de la memoria? También. ¿Cuánto tiempo cree usted que tardará Su Alteza en sanar? Mucho, porque son muchas fracturas y muy diferentes, pero vamos, al decir mucho me refiero exclusivamente a algunos meses, nada más.
El hallazgo de 200 kilos de propaganda anarquista en el inmueble de Barcelona en el que ayer se produjo una explosión en la que murieron 3 personas ha abierto nuevas hipótesis en torno a este accidente. No se descarta que alguien hubiera podido manipular un artefacto en el interior del edificio. Una persona ha sido detenida en las últimas horas en Barcelona en relación con este hecho. Sin que por el momento se haya descartado al gas como causa de la explosión en el inmueble número 29 de la calle Cinca de Barcelona, va tomando cuerpo la posibilidad de que el siniestro pudiese haber sido provocado por algún artefacto. En este sentido, y según fuentes dignas de crédito, ha sido detenido Joaquín Pascual, conocido también por Quimet, de 37 años de edad y que había pertenecido a la CNT. En estos momentos está siendo interrogado por el grupo especializado en anarquismo de la policía. El detenido ha negado toda vinculación con el siniestro. La posibilidad de que la explosión fuese debida a una causa distinta al gas empezó a tomar cuerpo a raíz de las declaraciones de los vecinos. Por otra parte, el juzgado número 10 de Barcelona ha iniciado ya las diligencias pertinentes al caso. El Comité de Fútbol Profesional y las televisiones autonómica vasca y catalana han llegado hoy a un acuerdo según el cual TV3 y Euskal Telebista podrán ofrecer a cambio de 20 millones resúmenes de todos los partidos de Primera División y de la Copa de la Liga, excepto los 2 encuentros finales de esta última competición. Y vamos a despedirnos con unas imágenes que demuestran la capacidad de convocatoria de la que fuera gran actriz y primera dama de Mónaco, Grace Kelly. A la llamada de la Fundación Grace, que impulsan el príncipe Rainiero y sus hijos, acudieron desde Ronald Reagan hasta Julio Iglesias. Esta Fundación Grace tiene por objeto apoyar a los jóvenes valores del arte y particularmente del cine. Por hoy nada más. Gracias por su atención y hasta mañana. Muy buenas noches.